Hasta ahora vimos algunas de las piezas del rompecabezas que llevan a calificar a los escenarios shale como escenarios no convencionales. En resumidas cuentas, al igual que los reservorios tight, la primera razón por la cual se comportan como reservorios con propiedades no convencionales es que las fuerzas capilares pasan a ser importantes en el caso de los tight y dominantes en el caso de los escenarios shale. Y eso conduce a una serie de fenómenos incluso contraintuitivos en nuestra manera de entender la distribución y el movimiento de fluidos en el reservorio. Pero los escenarios shale tienen otros condimentos que lo hacen no convencional de un punto de vista mucho más amplio. Yo hablé en algún momento de heterogeneidad de fluidos. La heterogeneidad de fluidos estamos acostumbrados a verlas en reservorios convencionales, incluso donde uno habla de conceptos como gradación composicional en función de la profundidad, con fluidos más livianos en la parte alta de la estructura y más pesados en la parte baja, o variaciones areales, donde pozos de la misma estructura producen diferentes calidades de fluido, o incluso en trampas que han sufrido más de un proceso de llenado y vaciado parcial en función de eventos geológicos, de cargas sucesivas de hidrocarburos y pérdida a través de los sellos. Un caso típico en Argentina se produce en la cuenca del Golfo San Jorge, donde se identifican varias oleadas migratorias. Todo eso conduce a fluidos heterogéneos en la estructura. Pero en el caso de Vaca Muerta es totalmente distinta la situación. En este caso, los que somos reservoristas aprendimos a utilizar términos que inicialmente eran solo propiedad de los que estudian la geología y en particular la geoquímica de estos reservorios. Entre los términos que incorporamos los reservoristas es el término de la madurez de la roca madre. La madurez se mide mediante un proceso físico en principio muy sencillo, que es una de las formas de medirlo a través de lo que llamamos la reflectancia de la vitrinita. Y cuando no se puede medir porque no hay vitrinita en el depósito sedimentario, se utilizan proxies u otro tipo de mediciones que nos permiten estimar lo que calificaríamos como el patrón universal de calificación de la roca madre a través del RO, que lo que da es sencillamente el porcentaje de reflectancia, luz reflejada sobre luz incidente, en el depósito carbonoso que identificamos como vitrinita. Todo eso lo hace el especialista, por supuesto. Mide cuánta luz refleja con respecto a la que recibe y eso califica la madurez de la roca. Cuanto más madura, más refleja. Entonces, aprendimos también que, por ejemplo, entre una madurez de 0,5 y algo más de 1, estamos hablando de una ventana de generación de petróleo, empezando en el máximo de generación de petróleo que anda por 0,8 de reflectancia aproximadamente, depende por supuesto de la materia orgánica, depende de las escalas que se hayan elegido para caracterizar toda una zona. Decían más o menos donde está el máximo de generación de petróleo comienza la generación de gas, continúa, llamamos gas húmedo posiblemente hasta que la reflectancia llega al valor de 2 y por encima de 2 hablamos solamente de gas seco, aunque por supuesto dependiendo de como dijimos, la calidad de la materia orgánica, estos números varían. Hasta ahí todo bien. Incorporamos los que hacemos reservorio, terminología que viene de otro campo, para caracterizar la calidad de fluidos. En realidad nosotros, la madurez pasa a ser un proxy de los valores que nos interesan, que son relación gas-petróleo, por ejemplo, o GOR, como lo llamamos regularmente, viscosidad del petróleo, calidad del fluido en general. Sabemos que cada calidad de roca madre sometida o habiendo sufrido la madurez correspondiente a los estadios que indica el RO, nos da una calidad de fluido. Y eso nos ayuda a calificar potencialmente una explotación. Lo que a veces no tenemos en cuenta
es que cuando decimos que, por ejemplo, Vaca Muerta se encuentra en la zona donde estamos trabajando, se encuentra en la zona de generación de petróleo, la zona de generación de gas húmedo o la zona de gas seco, a diferencia de los reservorios convencionales que habitualmente reciben una carga de un fluido determinado, cuando ya estamos a la ventana de gas húmedo, por ejemplo, no es que se inició la generación en esa ventana. La roca madre pasó por todos los procesos que llevan a su madurez actual y en el camino generó petróleo maduro, petróleo más liviano, hasta que llegó a la etapa en que la madurez indica que es una generadora en ese momento del fluido que mencionamos. Pero ¿y qué pasó con el fluido que generó antes? Porque a diferencia, insisto, de los reservorios convencionales que reciben una carga de fluidos y si reciben una nueva carga, en principio reemplazan la carga anterior, casi podemos garantizar que cuando hacemos un pozo en Vaca Muerta, el fluido que estamos produciendo en este momento, o las moléculas, los átomos de carbono que estamos extrayendo del subsuelo, estuvieron ahí desde el origen. Quiere decir que pasaron por todas las etapas. O sea, en el momento que extraemos un átomo de carbono bajo o formando parte de una molécula de metano, anteriormente formó parte de la materia orgánica del depósito que no incluía metano, se formó en el camino y permaneció ahí todo este tiempo, los millones de años que lleva desde el momento de la sedimentación hasta el momento actual de la explotación. Pero en el camino, esa misma materia orgánica generó petróleo inmaduro, con las cadenas y las características que identifican un petróleo inmaduro. También generó petróleo maduro, también generó petróleo liviano, hasta que llegó al momento de generar gas. Por supuesto, mientras generaba petróleo también generaba gas, en menor cantidad. El gas, lo que llamamos petróleo negro, incluye diferentes cantidades de gas, por supuesto. El metano es omnipresente. Pero, insisto, no todo lo que genera la roca madre migra de la roca madre, de modo tal que mientras generaba petróleo inmaduro, generó y expulsó y se quedó con nada, hasta que empezó a generar petróleo maduro, lo expulsó y se quedó otra vez con nada. No, apenas una fracción de lo que genera en cada etapa se expulsa. Eso significa que lo que inicialmente fue petróleo inmaduro, que migró hacia alguna trampa convencional, si es que las condiciones de presión y posibilidades de migración lo permitieron, el resto permaneció en la roca. Si permaneció en la roca, se siguió alterando. Y cuando actualmente la calificamos de generadora de gas, todo ese petróleo que se generó en el camino también siguió sufriendo transformaciones. O sea, a partir de las primeras formaciones de petróleo, a partir del querógeno, las siguientes formaciones de hidrocarburos incluyen lo que se libera del querógeno y lo que se va generando por reacomodamiento, recracking, reformulación de los fluidos, insisto, no solo a partir del querógeno, sino del petróleo que se generó inicialmente y que quedó acumulado en ese espacio poral. Pero con una diferencia. Yo mencioné en uno de los videos anteriores que lo primero que se produce antes de la migración desde la roca no convencional a los reservorios convencionales, primero hay una micromigración desde los nódulos o las agrupaciones de materia orgánica que identificamos como querógeno en la roca generadora a su propio entorno, que son las arcilitas, el material fino, no orgánico, absolutamente inorgánico, que rodea al querógeno. En esa micromigración, lo primero que migra, si levanta la presión suficiente como para vencer las fuerzas capilares, es el petróleo inmaduro. O sea que cuando la roca está en la etapa, la roca generadora está en la etapa de generar petróleo inmaduro, una parte se expulsa de la roca, por eso hay reservorios convencionales con petróleo inmaduro, otra parte queda en el querógeno y otra parte invade la matriz mineral cercana al querógeno. El primero se fue de la roca madre, no forma parte de lo que estamos charlando en este momento, pero los otros dos quedaron en la roca madre, solo que quedaron en un entorno químicamente diferente, posiblemente catalíticamente diferente.
Recuerden que la superficie de contacto en cualquiera de los dos escenarios, ya sea en el querógeno o en la matriz mineral, la superficie de contacto es fenomenal, de modo tal que si hay fenómenos superficiales, pueden ser cationes pesados, pueden ser estructuras que ayuden a la catálisis, cualquier fenómeno de catálisis en principio no tiene por qué ser el mismo dentro de la matriz orgánica que dentro de la matriz mineral. Entonces nos encontramos con un escenario harto complejo. Cuando la roca es actualmente generadora de gas, insisto, pasó por las etapas previas de madurez que le hicieron generar otros productos. No solo eso, sino que esos productos parte quedaron en la materia orgánica y parte quedaron en la matriz mineral. Pero todos siguieron evolucionando. Cuando uno produce gas seco en esa roca, ya el petróleo inmaduro desapareció. ¿Qué significa desapareció? Bueno, se transformó en productos más livianos. Siguió avanzando la madurez, no solo del querógeno, sino de los productos derivados del querógeno en las primeras etapas. No está del todo claro, y en principio hay sugerencias importantes, si en el sentido de que siendo entornos distintos, los propios procesos de madurez que llevan al cracking y reacomodamiento de las moléculas en el medio poral, decía, no está del todo claro que sufran las mismas alteraciones, las mismas moléculas sometidas a un entorno orgánico proporcionado por el querógeno o un entorno mineral donde ya no está en contacto con sus fuentes, con las que le dieron origen inicialmente. Eso podría llevar, utilizo el potencial porque requiere demostración, pero en principio es permitido suponer que eso podría llevar a que tengamos diferentes calidades de fluido a nivel microscópico. En cuanto a la generación, los dos van a terminar siendo productos que se van degradando. Lo que estoy diciendo es que posiblemente se degraden a ritmos y generando subproductos distintos en un entorno que en otro. ¿Tiene importancia esto? Bueno, vamos a ir viéndolo. Lo otro a analizar es si estando tan íntimamente en contacto la matriz orgánica con la matriz mineral, pese a que pueden sufrir fenómenos distintos, los fenómenos de difusión no alcanzan para que tengamos un único fluido en el subsuelo. Por ahora, lo que yo tengo son solo indicios de algunos pozos que cuando se ponen a producir en Vaca Muerta específicamente, durante las etapas de flowback, producen petróleos o gases de diferente calidad que la que después producen durante el periodo productivo que calificamos como la historia de producción o toda la historia futura del pozo. Pero ¿por qué se produciría eso si la fractura no cambió? ¿Por qué el hecho de que exista una posible diferenciación de fluidos a nivel microscópico llevaría a que en las etapas de flowback se pueda producir, en algunos casos, un fluido de diferentes características a que se produce después ya en forma continua? Bueno, acá se suma uno de los fenómenos que vimos y que torna no convencional a estos escenarios. Tenemos dos mecanismos de producción, aunque parezca mentira. El mecanismo de producción inicial, que ya lo mencionamos, no es por depletación. La producción inicial se produce por imbibición. Y la imbibición no procede en simultáneo en la matriz mineral y en la matriz orgánica. ¿A qué lleva esto? Bueno, que el agua ingresa solamente en una de las dos estructuras porales. Por lo tanto, el desplazamiento de hidrocarburos que genera los fenómenos de imbibición no tienen por qué ser los mismos en las dos calidades de medio poroso. ¿Cuál de los dos fluye a la fractura? Bueno, depende de cómo se produzca el fenómeno de contracorriente. Si se produce en la propia matriz mineral, el petróleo o el hidrocarburo que se intercambia con el agua para ir a la fractura procederá de la matriz mineral. Pero si los canales de salida del petróleo es a través de las zonas no dañadas por el agua, a través de la
matriz orgánica a través del querógeno, en ese caso lo que inunda inicialmente la fractura va a ser preferentemente no el petróleo retenido en la matriz mineral, sino el petróleo retenido en la matriz orgánica. Hasta donde entiendo eso no está resuelto. Lo que hay en este momento son sencillamente incógnitas. ¿Qué pasa después del flowback? Después empieza la producción normal. Esa sí es por depletación. Entonces eso depende de los fenómenos de conductividad del medio poroso, de la conductividad de la matriz orgánica, de la conductividad de la matriz mineral, de los daños que hayan sufrido y de cómo se compacten durante la depletación y la compactación derivada de la presión de la sobrepresión, el overburden que decimos, la sobrecarga que tiene el sistema a medida que bajamos la presión de los fluidos del sistema durante el proceso de extracción. Entonces, tenemos más piezas de rompecabezas. Tenemos, además de todos los mecanismos aparentemente anómalos que derivan del predominio de fuerzas capilares, el hecho de que los fluidos que encontramos en este momento tienen de historia, no solamente se acumularon, sino que fueron cambiando a lo largo del tiempo, que es muy probable que al variar su entorno tengan evoluciones diferentes, de modo tal que podemos tener dos evoluciones dentro de del mismo nivel productivo. Y existen indicios, por ahora no podría calificarlo más que como eso, de que es probable que en subsuelo exista heterogeneidad de fluidos a nivel microscópico, que se podrían haber evidenciado en los pocos escenarios en que tengo referencias directas, en que el fluido, los hidrocarburos que acompañan a la recuperación de agua de flowback, presentan características diferentes al fluido que se produce después ya durante la explotación normal del pozo del nivel productivo. Otra vez, ¿tiene importancia esto? Bueno, teniendo en cuenta que las recuperaciones estimadas finales en estos escenarios en muchos casos no superan el 10% de la acumulación de hidrocarburos, entender los mecanismos de producción y poder identificarlos de superficie, cuál es el mecanismo que está ocurriendo, permitiría pensar en mecanismos de asistencia a la producción. Por ejemplo, si creyéramos que la imbibición de agua que se produce inicialmente solo porque estamos obligados a utilizar agua durante la fractura, si ese mecanismo de inhibición podemos utilizarlo como mecanismo de recuperación, en ese caso tendríamos disponible toda la capacidad de absorción de agua de las arcillas, pero no del querógeno. O sea, podríamos recuperar una parte del hidrocarburo. ¿Cuál? ¿La que ya recuperamos? Bueno, todo depende de, la calidad de hidrocarburo que ya recuperamos o no. ¿Tenemos forma de saber cuánto estamos recuperando del total que tenemos? Bueno, si los fluidos son diferentes, en principio sí. Eso requiere estudios, por supuesto. Pero si quisiéramos recuperar el petróleo que está en la matriz orgánica, por supuesto no usaríamos agua para ese fenómeno, porque es casi imposible meter el agua dentro de los canales que definen la porosidad del querógeno. En ese caso, la forma adecuada de ingresar es con un fluido que ingrese fácilmente y que permite extraer los hidrocarburos, básicamente gas de petróleo o dióxido de carbono o nitrógeno incluso. A esas presiones cualquiera de ellos son excelentes solventes de la fracción gasolina, fundamentalmente de los hidrocarburos que están en la matriz orgánica. ¿Son incompatibles ambos mecanismos? No, en absoluto. ¿El de gas serviría para la matriz mineral? Posiblemente sí. Posiblemente la inyección de gas ayude a todo tipo de recuperación de hidrocarburos, con una diferencia. Si bien el gas tiene acceso en principio a toda la red poral, sea mineral o orgánica, el agua tiene una asistencia especial gracias a las fuerzas capilares. Bueno, ¿cómo se define cuál es el mejor mecanismo de recuperación adicional de petróleo? Insisto, en escenarios que en condiciones normales de depletación no producen más del 10% de la acumulación, con suerte, después de 30 años de explotación.
Bueno, todo eso requiere estudios. Afortunadamente, la heterogeneidad de fluidos, que en principio podría considerarse que es un pequeño inconveniente porque conduciría a que nos vaya cambiando la calidad de lo que estamos produciendo, visto desde el punto de vista del laboratorio, serviría como trazador de los fenómenos que estemos implementando. Si cambiamos los mecanismos de producción, ya sea por inyección de agua para fomentar fenómenos de imbibición, ya sea por inyección de gas, con lo cual intentamos volatilizar los fluidos, el análisis de detalle de los cambios composicionales nos pueden indicar a qué parte de la roca estamos accediendo y con qué eficiencia. O sea, de repente las piezas nos abren todo, las piezas del rompecabezas nos abren todo un panorama absolutamente diferente a lo que es un reservorio convencional. Hay algo que no mencioné, pero ya está perfectamente documentado, que cuando uno hace un extracto de la roca, un extracto lo llamamos a cuando se muele la roca y se le aplica intensivamente un solvente con intención de extraer todo el material extraíble, la materia orgánica soluble, de esa forma la llamamos, lo que se extrae de la roca no necesariamente coincide con lo que produce esa roca. A ver si me explico. Cuando uno pone en producción el sistema por depletación aporta los fluidos móviles. Pero acá estamos en el caso de, insisto, dos calidades de roca que retienen con diferentes afinidad las diferentes moléculas polares o no polares que forman el sistema, y se mueven las que están menos retenidas en el sistema. En cambio, una extracción con solventes, en el laboratorio, intensiva, exhaustiva, termina extrayendo todo el material orgánico. Cuando uno suma toda la materia orgánica soluble que hay en el medio poroso, no necesariamente es la misma que fluye espontáneamente frente a la depletación. Está documentado en el caso de los asfaltenos. Los asfaltenos son enormes estructuras muy polares que tienden a adherirse al querógeno por afinidad. Tienen la misma o muy cercana estructura química, de modo tal que se puede producir un fraccionamiento, dado que hay moléculas más afines y menos afines a la superficie, y la superficie es tan grande que los fenómenos de superficie se manifiestan de forma tal que lo que sale del medio poroso no necesariamente es lo mismo que lo que está en el medio poroso. Todo esto, insisto, agrega complejidad, pero agrega información. Cuando el fluido es uniforme, todo lo que podemos decir es cuánto salió, no de dónde salió o cuál fue el mecanismo más eficiente para extraer el fluido. O sea, en alguna medida, la propia complejidad de Vaca Muerta o de cualquier escenario shale no solo complica la operación y la toma de decisiones, además aporta información. Esa información puede ser una molestia. Puede ser que de repente un pozo que empieza produciendo gas seco después produce gas húmedo, una molestia interpretativa. O puede aportar información productiva, o productiva en el doble sentido, productiva en el sentido interpretativo y productiva en el sentido de fluidos en superficie. Todo eso requiere estudios. Y yo ya mencioné en un video anterior que los estudios se pueden hacer en forma convencional en el laboratorio y en forma no convencional también en el laboratorio, pero también en forma limitada. El laboratorio puede estudiar muchísimo en un no convencional y de hecho lo hace, pero hay ciertas cosas que solo se pueden estudiar en el reservorio. El concepto de que el verdadero laboratorio está en el subsuelo. Pero claro, como ya dije, no recogiendo información accidental, sino planificando los experimentos en el subsuelo, de modo tal de comparar mecanismos, comparar eficiencias y poder predecir mediante modelos adecuados cómo conviene ahora sí implementar un piloto en escala y posiblemente planificar y alterar la forma de explotación con la intención de recuperar
más del 10%, quizá mucho más. Todo depende de qué tan hábiles seamos para extraer información, procesarla y proceder en consecuencia.